Como ustedes saben, hoy estamos aquí reunidos para darle cabida al segundo día de este encuentro intercambio con la Universidad de Costa Rica. Vamos a empezar con, es una pequeña dinámica, pero creo que es importante porque el acto protocolario de ayer no permitió que nos presentáramos, ¿verdad? Entonces, nuestros alumnos ya nos conocen a nosotros, pero los visitantes todavía no. Entonces vamos a hacer una pequeña así reseña de nuestra vida, ¿verdad? Profesional, solo para que sepamos con quién vamos a trabajar. Recuérdense, jóvenes, que tanto los costarricenses van a trabajar en algún momento con nosotros y ustedes guatemaltecos con los profes ticos, ¿verdad? Entonces es bueno que nos empecemos a familiarizar y que se rompe el hielo, ¿verdad? Entonces le voy a pedir favor a la maestra Mónica Ordóñez que se presente. Bueno, buenos días. Mi nombre es Mónica Ordóñez, soy graduada de la Universidad de Costa Rica en Arquitectura y hice mi maestría ahí también en Vivienda y Equipamiento Social. Soy arquitecta, trabajo independiente, digamos, y estoy aquí para servirles, para colaborar en todo lo que necesiten para este proceso. Y bueno, espero que sea de mucho provecho para todos esta experiencia, que la disfruten, que no tengan ese temor de conocer, ¿verdad?, a sus compañeros y nuevas formas de pensar, sino que tengamos la mente abierta y seamos receptivos a toda esta gran experiencia que les va a servir muchísimo en su vida profesional. Esteban. Hola a todos, muy buenos días. Yo soy el arquitecto Esteban Pérez. Soy profesor del ciclo avanzado también de la Universidad de Costa Rica desde el 2022. Tengo 15 años, 16 años de laborar en un estudio independiente propio en proyectos de índole industrial, comercial y de vivienda. Formo parte de la maestría también de construcción y arquitectura de la Universidad de Costa Rica y pues estamos ahí a disposición para cualquier duda, consulta que tengan, con toda confianza se pueden acercar. Vamos a estar en contacto también a través de este intercambio, si no me equivoco, los días jueves, entonces también ahí nos vamos a ir conociendo mucho más y tengan toda la apertura de acercarse a nosotros y conversar y hacer cualquier consulta que necesiten. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, todas. Mi nombre es Sergio Álvarez, soy también arquitecto graduado en la Universidad de Costa Rica y al principio yo, cuando me gradué, lo que puse fue una oficina que uno, digamos, siempre añoraba poner una oficina independiente y así lo hice en la provincia donde yo nací, en Cartago, y estuve ejerciendo 20 años en la profesión. No me imaginaba que iba a ser profesor, sino que una vez me invitaron y pues la docencia me encantó y sé que hay una diferencia entre ser docente y ser también arquitecto con profesión liberal. Y estoy aquí hoy, aunque ya me pensioné, vine porque estoy muy comprometido con estos talleres internacionales que gracias a Carlos hemos tenido la oportunidad de estar trabajando y me interesa mucho este proyecto en lo personal y también estoy para servirles en todo lo que pueda. Ya no va a estar de profesor en verdad, pero ahí puedo eventualmente participar si me lo permiten. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, yo soy el arquitecto Carlos Azofeifa, también graduado de la Universidad de Costa Rica, doblemente, porque ahí mismo también saqué mi maestría en el 2005, saqué la maestría. Yo he trabajado ya desde el año 1998 como profesor en la Escuela de Arquitectura, ya estoy cercano a la pensión, me queda prácticamente
si lo decido y me decido, me queda ya máximo un año. Digamos. En este tiempo, pues, he tenido la oportunidad de a partir del 2010 ser el coordinador del ciclo avanzado de la carrera. Han sido 15 años de estar teniendo esta oportunidad, la he disfrutado mucho, hemos hecho cosas increíbles, ya uno sabe lo que los estudiantes son capaces de hacer cuando se les motiva para que trabajen con ganas, y yo sé que este proyecto que van a enfrentar lo están disfrutando desde ya mucho, y como siempre también nos encanta conocer a los estudiantes de las otras universidades para empezar a tener un contacto realmente cercano entre dos escuelas de arquitectura, que es la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica y la Escuela de Arquitectura de la facultad de aquí de la Universidad de San Carlos. Nada más. Bueno, muchísimas gracias a nuestros colegas de Costa Rica, bienvenidos nuevamente, y de verdad que contamos con un staff súper calificado, vamos a aprender mucho de ustedes. Vamos a presentarnos entonces los profesores de Guatemala. El arquitecto Díaz viene en camino, entonces le voy a pedir favor al doctor Monterroso que se presente. Hola, buenos días. Mi nombre, como ya saben ustedes, es Raúl Monterroso. Soy arquitecto también. Tengo una maestría y un doctorado por la Universidad Nacional Autónoma de México y una especialización en conservación de arquitectura moderna por la Universidad Federal de Pernambuco en Brasil y el Centro de Estudios de Conservación Integrado también en Pernambuco, Brasil. Hemos tenido pues la oportunidad de colaborar acá en la docencia ya desde hace casi 29 años. Soy profesor titular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos en los 3 ciclos, en la licenciatura, en la maestría y en el doctorado. Así que los esperamos acá cuando pues piensen en realizar un estudio de posgrado, no solo a nuestros estudiantes nacionales, sino también a los estudiantes centroamericanos. También soy profesor de la maestría centroamericana de Conservación y Gestión para el Patrimonio. He tenido la oportunidad de estar varias veces en San José, precisamente por esa maestría, así que pues es un gusto tenerlos acá con nosotros y vamos a hacer todo lo posible porque se sientan como en casa. Así que muchas gracias por este intercambio. Gracias. Gracias, doctor. Muy bien, buen día a todos. Mucho gusto de saludarles y de tenerles acá en la Universidad de San Carlos. Mi nombre es Arturo Díaz, soy arquitecto, soy docente de la facultad desde el año de 1987, ya hace rato, ¿verdad? Y pues mi experiencia ha sido como profesor del área de matemática y estructuras inicialmente, y luego en el área de medios de expresión, que pues hasta hace poco era coordinador precisamente de esa área. Dentro de lo que se refiere a estudios, tengo estudios a nivel de maestría en educación superior con el pensum cerrado y pendiente únicamente de la graduación. ¿Qué más les podría decir? Tengo también alguna experiencia con relación a la parte de diseño arquitectónico 1, el diseño 4 y el 5, que ha sido los cursos con los que he tenido la oportunidad de colaborar, y pues también tengo práctica particular, principalmente con 2 empresas que son los mayores vendedores de hamburguesas y mayores vendedores de pollo frito acá en Guatemala. Eso es para no hacer comerciales, sí, no hacer propaganda. Me da mucho gusto saludarles, espero que su experiencia acá en este intercambio sea beneficioso para ustedes, jóvenes estudiantes,
y también para los profesores, ¿verdad? Sean bienvenidos y me dará mucho gusto intercambiar pues opiniones e ideas con ustedes. Gracias. Bueno, muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es Sonia Fuentes. Actualmente yo soy la coordinadora del curso de Diseño Arquitectónico 4 y hasta cierto punto la vinculación en esta edición del intercambio con el arquitecto Carlos Azofeifa. Soy arquitecta egresada de esta universidad, de esta facultad, orgullosamente. Igual la maestría, tengo una maestría en diseño arquitectónico también aquí por la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos. Tengo un doctorado en arquitectura por la UNAM. Cursamos los mismos estudios de posgrado en una especialización de conservación de arquitectura moderna con el doctor Monterroso en la Universidad de Recife, Pernambuco, Brasil. Y tengo una especialización en administración, docencia e investigación universitaria en la Universidad de Kassel de Alemania. Ya este año voy a cumplir 26 años de dar clases acá, mucho tiempo, y es una bendición, de verdad, es una bendición estar en esta casa de estudios. Por otro lado, también soy profesora de la maestría de diseño arquitectónico, la maestría de planificación y diseño del paisaje, soy profesora del doctorado en arquitectura aquí de la facultad, y también soy profesora de la maestría centroamericana. Tenemos en conjunto con mi socio una empresa que se llama Escuadros. Es muy probable que el viernes nos acompañe mi socio y se los voy a presentar. Y he dado el curso de diseño 5, 2 y 4 durante todos estos años y estuve a cargo de la unidad digital por 3 años aproximadamente. Entonces estoy para servirles, ¿verdad? Esperemos que este intercambio no sea solamente en esta semana, sino que hagamos esa relación más estrecha y que pues cuenten con nosotros durante la semana y durante lo que nos reste de esta aventura juntos. Sean todos muy bienvenidos y estamos para servirles. Gracias. Bueno, entonces ahorita ya vamos a darle inicio a las charlas. Como ustedes saben, hoy vamos a tener la charla de metáfora conceptual, la primera parte, que está a cargo del doctor Raúl Monterroso, quien ya se presentó, y como les comentaba yo ayer que estábamos en esta sesión de introducción del taller, la metodología de diseño de metáfora conceptual, ya se los va a contar más a profundidad el doctor Monterroso, pero nace de la tesis doctoral del doctor y ha sido una metodología que nosotros hemos implementado en este curso para poder generar diseños conceptuales, alejarnos del diseño figurativo, alejarnos del diseño simbólico. Es una metodología más, ¿verdad? Como todas, y como yo les decía, digamos, los integrantes de Diseño Arquitectónico 4, pues por obligación tienen que diseñar con esa metodología, pero ustedes, los estudiantes de Costa Rica, pueden adoptar esa metodología o lo que sus profesores les indiquen, ¿verdad? Sin embargo, esperemos que sea una metodología que de pronto puede sonar un poco compleja, pero no lo es cuestión de práctica y de alguna forma les va a ayudar a ustedes a poder sustentar teóricamente el proyecto a la hora de tenerlo que defender. Entonces, dejo en el uso de la palabra al doctor Monterroso. Sí, gracias doctora. Bueno, buenos días de nuevo. Vamos a empezar a hacer realmente un resumen para nuestros compañeros que nos visitan de Costa Rica. Nosotros iniciamos Diseño Arquitectónico 4 con un seminario. Prácticamente que los 2 primeros meses cerramos el nivel de formación básica con un seminario que está integrado por pláticas, invitamos arquitectos de fuera y también nosotros pues colaboramos. La idea es precisamente que pues abordemos un problema real, porque como es el último diseño de la formación básica, y que lo hagamos pues obviamente pensando en que nuestro proyecto va a ser seleccionado. Entonces, en esta oportunidad, el tema del seminario fue Patrimonio Cultural y Natural, ¿por qué es importante? Y vamos a tener como contenido del curso, primero el seminario que les comentaba, luego el diseño que vamos a trabajar en conjunto en la Antigua Guatemala del Museo de la Recolección,
Y luego pues nosotros tenemos otro ejercicio ya de patrimonio natural en un parque, el Parque Las Victorias en Cobán. Entonces, pero lo hemos hecho a partir de ir perfeccionando siempre una metodología para compartir el proceso de diseño arquitectónico que le hemos denominado metáfora conceptual. Entonces, ¿por qué? Bueno, pero antes que todo, pues bienvenidos, ¿verdad? Bienvenidos, ya nos dimos la bienvenida a todos, es un gusto tenerlos acá en esta su casa y esperamos pues se sientan bien. ¿Por qué es tan importante el patrimonio cultural? ¿Por qué es tan importante la arquitectura y por qué es tan importante que los arquitectos recuperemos el rol protagónico que tenemos que desempeñar en la sociedad? Vemos con mucha preocupación que hay una crisis social, ¿verdad? Vemos con mucha preocupación que cada día pues las ciudades crecen de manera desordenada, pero hay un dato muy importante al cual tenemos que prestarle atención. En el mundo, no solo en Centroamérica, en el mundo, el 98% de lo que se construye es construcción informal, es decir, que solo el 2% de lo que se construye en el mundo lo hacemos los arquitectos, es decir, que solo el 2% de lo que se construye está pensado, ¿verdad? Es resultado de un proceso intelectual que pretende pues transformar la realidad aplicando métodos científicos, conocimientos que se producen aquí en la academia, que se empezó a transformar el espacio por instinto para protegerse, hasta estos grandes niveles de sofisticación intelectual que producían espacios abstractos, digamos como la bellísima casa Farnsworth, que además todos sabemos que tiene sus errores, que se inunda, etcétera, ¿verdad? Pero es una expresión bella de ese momento histórico del movimiento moderno en el siglo XX, o la Ville Sauveau, que nosotros sabemos también que ahora pues es patrimonio cultural de la humanidad, pero cuando tenemos la oportunidad de visitarla, por ejemplo, que acá es un museo ahora, bueno, toda la casa es un museo, pero aquí están las cartas que la señora Sauveau le escribía a Le Corbusier, en donde le decía que era el peor arquitecto del mundo, que ella se arrepentía del gran error de haberlo contratado y regresó a su casa en el centro de París y todo, ¿verdad? Pero obviamente lo que pasa es que aquí teníamos muchos conceptos paradigmáticos que para el momento tecnológicamente la mano de obra no estaba preparada, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la losa plana, no sabían que tenían que ponerles pañuelos para que se desahogara el agua y pues todo esto se filtraba y eran unas grandes aguaceros adentro de la casa, ¿verdad? La casa estuvo abandonada, fue hasta los años 80 que se rescata, se restaura y es como está ahora un museo, ¿verdad? Pero el problema del movimiento moderno, además de todos sus aportes que tuvo, es que trató de internacionalizarse. Ya vamos a hablar un poco más de eso a fondo en la tarde, pero sí fue un problema porque querían que todo en el mundo fuera igual, ¿verdad? Y así llega al movimiento moderno internacional, salvando algunas grandes excepciones en América Latina, por ejemplo, en donde se empiezan a dar estas expresiones del regionalismo crítico que tenía que ver con una idea de modernidad, pero también que buscaba estos vínculos con el lugar y también esos vínculos con la cultura, ¿verdad? Y entonces en México tenemos, por ejemplo, las magníficas expresiones de Luis Barragán, por ejemplo, ¿verdad? Que se vincula tanto con esa modernidad. Él tuvo la oportunidad de viajar y quería llevar eso a México, pero también lo quería vincular con las haciendas donde él había crecido, donde él había pasado su niñez. Entonces vincula esa abstracción moderna con esos acabados rústicos, con ese manejo del color, pero sobre todo con esas experiencias espaciales que están vinculadas a los sentidos, como la luz, el sonido del agua, los colores, etcétera. Esta es la cuadra San Cristóbal, que recientemente ya ha sido restaurada y se ha convertido en un centro cultural. En Costa Rica ustedes tienen también ejemplos importantes de la arquitectura moderna internacional. Este es uno de los edificios que a mí me parece más bellos del movimiento moderno en América Latina, ¿verdad? La Caja Costarricense del Seguro Social de Rafael Sotela. Menos mal que todavía la tienen conservada, tiene un buen trabajo
desde fuera, pues las pocas veces que he podido verlo, se ve bastante bien, pero es una expresión moderna que ponía a Centroamérica en el momento histórico que se estaba viviendo, ¿verdad? Y aquí en Guatemala, pues ya vamos a hacer también el recorrido de estos espacios de arquitectura moderna, el centro cívico, por ejemplo, y nuestra ciudad universitaria, que es donde nos encontramos ahorita en este momento, diseñada por los arquitectos Jorge Montes, Carlos Heusler, que ya hablábamos de él en la mañana, Raúl Minondo y Roberto Aycinena, ¿verdad? Con mucha conciencia de donde estamos emplazados, ¿verdad? Con elementos que no solo tenían una función estética, sino también una función utilitaria, porque estos parteluces, que además son principios fundamentales de diseño, sirven precisamente para controlar la incidencia del sol en las fachadas sur y norte, y si ven las fachadas oriente y poniente, pues son fachadas totalmente ciegas para que el sol no impacte directamente y se produzca una sensación de confort en el interior del edificio. O el centro cívico también de los mismos arquitectos, ¿verdad?, que comentábamos, pero totalmente vinculados a una realidad, a un contexto, ¿verdad? Como les decía, más allá del regionalismo crítico que se internacionalizó también en el mundo, en Guatemala tenemos la oportunidad de que ese regionalismo crítico llegara prácticamente a ser único y excepcional por la integración de la plástica en sus fachadas, en sus edificios y en el recorrido de los vestíbulos de los principales edificios del centro cívico, ¿verdad? Con una gran diferencia, vean cómo la arquitectura en este caso también sí cumple ese papel de un canal de comunicación, de un canal que además de comunicación produce cultura contemporánea, porque esto era lo más contemporáneo para su momento, ¿verdad? Era finales de los años 50, los años 60. Y vean cómo los arquitectos, aunque sean los mismos, en Ciudad Universitaria usan un lenguaje mucho más abstracto, porque era un conjunto urbano, espacial, arquitectónico, dedicado a la élite intelectual del país, y aquí en el centro cívico, aunque son los mismos arquitectos, el lenguaje es mucho más fácil de digerir, mucho más fácil de interpretar, porque está diseñado para una sociedad en la cual el 90% en esos años era analfabeta, y en el caso de Guatemala tampoco hablaban español como su lengua materna, ¿verdad? Entonces tenían que mantener ese vínculo con el Estado, con sus pobladores, ¿verdad? Y usaban la arquitectura como ese canal de comunicación, ¿verdad? Veamos cómo entonces la arquitectura y el conjunto urbano cumple un papel político importantísimo, un papel cultural, un papel tecnológico y un papel artístico, estético, ¿verdad?, que le da características y valores patrimoniales, ¿verdad? Estamos hablando de arquitectura patrimonial entonces, ¿verdad? Lamentablemente hemos caído en esto, ¿verdad? A partir de esa sociedad y esa crisis que hablábamos, ¿verdad?, del consumo desmedido. ¿Qué es lo que sucede qué está pasando con la sociedad? ¿Por qué a la gente le gusta esto? ¿Por qué a la gente prefiere, digamos, esto a un edificio pues diseñado? ¿Por qué la gente prefiere, por ejemplo, un conjunto, un espacio arquitectónico que a lo mejor tiene poco que ver con arquitectos y sí mucho que ver con un estudio de mercadeo, ¿verdad?, con un grupo de sociólogos, economistas, desarrolladores inmobiliarios que solo toman decisiones en función de lo económico y no toman para nada en cuenta los aspectos culturales, los aspectos ambientales, tecnológicos, etcétera, que estábamos hablando anteriormente? La posmodernidad nos ha llevado también a ese tipo de excesos. Digamos que Cayalá todavía, ¿verdad?, pero tenemos también otras expresiones de este tipo, ¿verdad? Expresiones que no demandan ningún tipo de esfuerzo intelectual, ¿verdad? La casa Zapato, ¿verdad?, la fábrica de canastos, que es un canasto, ¿verdad? O sea, o este es el peor, ¿verdad? Esta es la casa de un señor en Corea que
se hizo millonario vendiendo losa sanitaria. Entonces, imagínense cómo se siente el señor, ¿verdad? Y solo que pide que nadie eche agua, ¿verdad? Entonces, porque si no se va. Pero imagínense, para hacer todo esto, ¿quién necesita un arquitecto? Para hacer todas estas imágenes que acabamos de ver, no necesitamos arquitectos. Y esa es la crisis de la problemática actual que vivimos en esta sociedad contemporánea. Porque es una sociedad que está dominada por el consumo, por los aspectos económicos, sin pensar, sin tener una postura crítica. Es una sociedad que nos dice que tenemos que trabajar, tenemos que comprar, consumir y después morir, ¿verdad? ¿Para qué? Porque nos quieren tener así, ¿verdad? Para que ese sistema funcione, nosotros tenemos que estar anestesiados. Para que ese sistema funcione, nosotros tenemos que, ya no tenemos que pensar, y mucho menos tenemos que olvidarnos del pensamiento crítico. Por eso el sistema le interesa que no existan la educación pública, porque la educación pública no está comprometida. Por eso es importantísimo y clave que las universidades públicas sean garantizadas para el futuro de la sociedad. Porque en la medida que hayan otras universidades, que está bien que existan, pues no quiere decir que no pueden existir universidades privadas y comprometidos con lo que quieran estar comprometidos. Pero las universidades públicas deben de ser objetivas. Las universidades públicas nos tienen que enseñar a pensar, no a ser sumisos, consumidores de un sistema que lo que quiere es que estemos toda la vida endeudados con nuestras tarjetas de créditos, con nuestras hipotecas de 30 años y que no podamos pensar. ¿Por qué? Porque si pensamos podemos transformar la realidad y el sistema no quiere que transformemos la realidad. El sistema quiere que nos permanezcamos así, como esta escena de la película Metrópolis de Fritz Lang, que también se les recomiendo, es una excelente película de 1927, habla precisamente de una sociedad distópica donde los que tienen la plata viven arriba y todos los obreros viven en subterráneo, ¿verdad? Una sociedad distópica, pero que habla mucho y refleja mucho de lo que es actualmente la sociedad contemporánea. En Guatemala, en Costa Rica, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, porque el sistema es global, ¿verdad? Entonces, de cómo la sociedad de consumo entonces produce esa arquitectura chatarra, ¿verdad? Porque lamentablemente estamos viendo que a ese sistema de consumo no le interesa que pensemos, no le interesa que nosotros tomemos decisiones objetivas, que podamos discernir, por ejemplo, en qué es más saludable tomar agua pura o una limonada hecha en la casa que tomar toneladas métricas de Coca-Cola, por ejemplo. Eso es consumismo, ¿verdad? No le interesa tampoco que nosotros pensemos en retomar técnicas ancestrales de construcción, no, les interesa vender también toneladas métricas de concreto, metros cuadrados, miles, millones de piso cerámico que a lo mejor fue hecho en la China, ¿verdad? Entonces, también esa misma sociedad de consumo, al igual que produce comida chatarra, ropa chatarra, vemos cómo la moda, el fast fashion de todas esas tiendas produce también cosas que se desechan y que forman grandes cantidades de basura que a veces hasta nueva está. Lo mismo pasa con la arquitectura. Todo lo que acabamos de ver, si ustedes de hecho van por curiosidad científica, no para conocer, si tienen tiempo de ir a Cayalá, se van a dar cuenta que todo es falso, no es legítimo, ¿verdad? Todo es una falsedad. Entonces, al final también eso es arquitectura chatarra. Entonces, ¿qué podemos hacer, verdad? ¿Qué podemos hacer desde nuestro ámbito de competencia? Obviamente hay mucho que hacer, ¿verdad? Mucho que hacer desde la educación superior, como médicos, como abogados, como psicólogos, como economistas, todos tenemos mucho que hacer ante esta situación y cómo podemos aportar desde nuestro ámbito de competencia para por lo menos ayudar a resolver esta crisis, ¿verdad? Primero, recuperar el rol protagónico del arquitecto en la sociedad. Es importante también que desde ya empecemos a trabajar en eso,
en nuestras comunidades, en nuestras escuelas, en la misma universidad, que se vea la diferencia de los que estudian arquitectura, de los que estudian derecho, de los que estudian economía, pedagogía, etcétera. Que la facultad sea diferente, que la facultad sea un espacio distinto. En nuestra propia casa, ¿verdad? Que sea como el meme, mijo, usted que estudia arquitectura, transfórmeme la sala, ¿verdad? Pero que se vea, que recuperemos ese rol protagónico que debemos desempeñar en la sociedad. Y luego también entender que el diseño arquitectónico es la columna vertebral de nuestra disciplina, ¿verdad? Para pensar en que podemos recuperar esa condición intelectual de nuestra disciplina y tener por lo menos un antídoto ante todas esas inyecciones que recibimos todos los días. En la publicidad y en consumir, ¿verdad? Entonces, regresar, entender, ¿verdad? Que la arquitectura no solo es un producto de consumo. Regresar a entender que la arquitectura y sus fundamentos, ¿verdad? Es una expresión cultural, es una expresión además que se vincula a nuestros sentimientos y a nuestra razón, a nuestro pensamiento también, ¿verdad? Entonces, para eso es importante que tengamos nuestras ideas claras. ¿Cómo podemos tener nuestras ideas claras? No somos una escuela libre de arquitectura, somos una universidad que nos da un grado académico, una licenciatura. Por lo tanto, entonces ese orden de ideas tiene que ayudarnos a sistematizar, a hacer procesos, porque al final de cuentas somos una especie de científicos en la organización del espacio. Pero entonces tenemos que aprovecharnos y utilizar toda la teoría que existe. Tenemos que tener un marco teórico, pero sobre todo ante esa crisis y a todo el bombardeo que tenemos todos los días, recuperar una antigua disciplina que ha sido olvidada precisamente porque no quieren que pensemos, que es la filosofía. No vamos a ser filósofos, vamos a tener nada más especial cuidado en 5 disciplinas que se derivan de la filosofía, que nos pueden ayudar a tomar decisiones. Este es un modelo que he construido a partir de 2 grandes filósofas. Marta Satongi, que daba la clase de estética en la Facultad de Arquitectura de Buenos Aires, en Argentina, y en Rand, que es una escritora rusa que muere en los Estados Unidos, que de hecho escribió una novela que todos los arquitectos deben de leer, ¿verdad? Y me imagino que algunos de ustedes ya la han leído, se llama El Manantial. Si no han leído El Manantial, léanlo, es realmente todo el fundamento filosófico de un arquitecto para defender su obra. Y si no, pues por lo menos vean la película, una película magnífica de 1943, todavía en blanco y negro, ¿verdad? Con Gary Cooper en el papel estelar de Howard Rourke, el arquitecto, ¿verdad? Que tiene que defender con su filosofía esos embates que le pide precisamente el sistema. Entonces, este modelo teórico lo vamos a entender como un árbol que tiene 5 raíces: la ética, la lógica, la estética, la epistemología y la política. Rápidamente, ya después ustedes por favor traten de ahondar en esto. La ética, porque la ética nos va a ayudar a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. La lógica nos va a ayudar a discernir entre lo que es verdadero y lo que es falso. La estética, más allá, digamos, de la estética canónica griega, heredada de los griegos, que nos ayudaba a discernir entre lo que es bello y lo que es feo, ahora, en la actualidad, sabemos que no podemos resumir los juicios estéticos únicamente a 2 categorías, de lo que es bello y lo que es feo. A partir de Pierre Bourdieu, en una publicación que hizo para su doctorado en sociología en la Universidad de la Sorbona en París, ese libro se llama La distinción, criterios y bases sociales del gusto. Pierre Bourdieu nos establece que más allá de lo bello y lo feo, las categorías estéticas se van a definir por las preferencias de las personas, y las preferencias de las personas se van a definir a su vez por los hábitos, ¿verdad? Por los hábitos de vida, las costumbres que nosotros tenemos. A Pierre Bourdieu también le vamos a deber el concepto de capital cultural, capital político, capital social,
y entender que el capital ya no es solo únicamente económico, ¿verdad? Sino que tenemos otro tipo de capitales, ¿verdad? Que nos van a ayudar a definir precisamente todas esas preferencias. Y por eso es que ahora también podemos entender, por ejemplo, por qué Bad Bunny realmente es una expresión cultural, musical y tiene una estética propia, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Sin establecer un juicio así clásico, ¿verdad? La epistemología, porque necesitamos un marco, una plataforma del conocimiento sobre el cual entender el fenómeno que estamos estudiando. Y en la actualidad, esa plataforma epistemológica es el pensamiento complejo. Ya vimos que la sociedad contemporánea es súper compleja, no podemos abordar, por ejemplo, en las ciudades el problema del tráfico sin entender el problema de la organización del espacio, que la gente viva cerca de donde trabaja. Eso implica realmente políticas públicas en la organización del territorio, programas y proyectos, ¿verdad? Programas de movilidad multimodal, ¿verdad? No solo transporte que lleve gente del punto A al punto B y que de repente pase por un barrio y rompe toda la estructura barrial. Eso ya lo sabemos que no es así. Y por eso el pensamiento complejo nos va a ayudar a encontrar soluciones sistémicas a problemas complejos, y por eso es importante. Y por último, pero no menos importante, la política. ¿Por qué? Porque la política, no la politiquería, ¿verdad? No la que vemos con los diputados y toda esa gente, no, sino la política como ciencia social, que nos ayuda a establecer acuerdos para vivir y convivir, ¿verdad? En armonía, y que podamos pues organizarnos desde el punto de vista individual, defendiendo mis intereses individuales, pero también entendiéndome que como individuo yo pertenezco a una colectividad, ¿verdad? Ya dejando atrás el individualismo y tal vez viéndonos también más hacia una sociedad que coopera, que es solidaria, ¿verdad? Que además sabe y entiende que se puede más en grupo que solo como persona, pero respeta al individuo, ¿verdad? Y al mismo tiempo también en la política, desde nuestro ámbito de competencia, va a jugar un papel importante en cómo gestionamos el espacio privado y el espacio público. En el caso del patrimonio, por ejemplo, va a jugar un papel importante en las políticas, programas y proyectos que los centros históricos puedan tener, por ejemplo, porque el paisaje que lo conforman muchas secuencias de propiedades privadas, ¿verdad? En una cuadra, que son casas privadas que hay que conservar y que hay que tener en cuenta también los intereses y las aspiraciones de las personas como propietarios de esas casas. Pero la gente también tiene que entender que es más importante el bien común, que el paisaje que forma mi casa con las otras casas es para todos, no solo para mí. Entonces ahí tiene que jugar también un papel importante la política, y esperaríamos que en el futuro muchos de ustedes pues sean alcaldes o por lo menos estén en los comités de vecinos, que tengan realmente una ciudadanía responsable y que como arquitectos puedan aportar desde su ámbito de conocimiento todo esto que estamos hablando para que la gente pueda tener mejores condiciones de vida, ¿verdad? Ni sin necesidad tampoco de necesariamente ser el político, ¿verdad? Sino que a veces solo con ser el vecino responsable, el ciudadano responsable que mantiene limpia su banqueta, que le gusta aportar, etcétera. Pues todo este marco teórico nos sirve para analizar y sintetizar, ¿verdad? Para interpretar la realidad, donde tenemos que trabajar, para poder además tomar decisiones de diseño arquitectónico. En la medida que nosotros tengamos claro todo esto, nuestras decisiones van a ser pues mucho más objetivas, ¿verdad? Entonces, recordemos, para que recuperar el diseño como nuestra columna vertebral, la columna vertebral de nuestra disciplina, ¿verdad? Tenemos que recuperar también desde sus fundamentos, y además también tenemos que entender que el diseño tiene que tener la capacidad de innovar, ¿verdad? Tiene que tener 3 condiciones básicas para que pueda ser tomado como diseño, y en este caso diseño arquitectónico: innovar, diferenciar, comunicar. 3 cosas, y nos vamos a quedar con esta última. Las otras son importantísimas también,
pero el tema que estamos abordando a partir de la metáfora conceptual está vinculado a entender la arquitectura como una expresión cultural, pero también a entender la arquitectura como un canal de comunicación. Entonces, al final la creatividad, todo eso, pero estamos hablando de una creatividad responsable, no esa creatividad de, ay, qué bonito y qué cool ser fashion y todo eso, no, sino una creatividad responsable que nos va a permitir colaborar desde nuestro ámbito de competencia a transformar esa realidad. Entonces, eso nos ha llevado a entender 4 condiciones importantísimas que nos pueden ayudar a salir adelante de esta crisis y a estos desafíos que hemos comentado. Primero, que ya es importante pasar de la sostenibilidad a la regeneración. Durante los últimos 30, 40 años hemos hablado mucho como sociedad de la sostenibilidad, pero también ya es importante empezar a regenerar todo lo que como especie hemos destruido en el mundo. Entender que no somos la punta de la pirámide, sino que somos parte de, ¿verdad? Por otro lado, también desde el punto de vista de la enseñanza de la arquitectura, durante todo el siglo XX, desde finales del siglo XIX, las principales escuelas de arquitectura se centraban en el funcionalismo racionalista, ¿verdad? Heredado de la Bauhaus, de la escuela moderna, etcétera. Pero es importante recuperar también esa capacidad de vivir experiencias espaciales que debe de dar la arquitectura a partir de los sentidos, ¿verdad? Como ya lo planteaba, por ejemplo, Matthias Geritz en 1953, en ese manifiesto que hace para el Museo Experimental El Eco en la Ciudad de México, que también se los recomiendo cuando tengan la oportunidad de visitar la Ciudad de México, que vayan a este museo. Es un museo de arte contemporáneo y de arquitectura de la universidad. Y también recuperar la capacidad que la arquitectura tiene de ser una expresión cultural y recuperar la capacidad que la arquitectura debe tener como un canal de comunicación, pero también un canal de comunicación responsable, un canal de comunicación que nos vincule con nuestra identidad, con nuestras aspiraciones, con nuestro pasado, ¿verdad? Para entender que tenemos un origen, tenemos algunas raíces, ¿verdad? Fuertes, que nos permita entender nuestro presente, pero también al mismo tiempo que nos permita ver hacia el futuro, que nos permita ser lo que somos también todos los arquitectos y diseñadores, que nos permita ser visionarios, ¿verdad? Que la arquitectura nos permita visualizar lo que la demás gente todavía no ve, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros hemos formado un colectivo, un grupo de profesores docentes quienes nos llamamos los metafóricos. El colectivo está integrado por la maestra Giovanna Maselli, que está acá con nosotros, la doctora Sonia Fuentes, el arquitecto Walter Aguilar, el doctor Javier Quiñones, que ya lo conocieron el día de ayer, el doctor Danilo Cayén, que ahorita anda en Petén en una exploración, y su servidor, ¿verdad? Estamos para compartir con ustedes todo esto, porque estábamos preocupados por esa situación, por esa crisis, y queríamos ver cómo hacíamos para poder aportar algo, no solo desde la docencia. Lo que vamos a ver a partir del día de mañana en la segunda parte de la plática es la aplicación de todo esto que estamos hablando en ejercicios de diseño reales, en la calle, que nos han pagado por ello. Entonces, ahorita solo estamos viendo la parte teórica, pero mañana vamos a ver la parte práctica y la aplicación. Entonces, fundamos el colectivo y pensamos, tenemos un manifiesto, les vamos a compartir el manifiesto del colectivo Los Metafóricos, también para que ustedes lo vean, lo comparen, lo cuestionen, lo critiquen, ¿verdad? Y porque pensamos que a partir de esa metodología podríamos por lo menos contribuir a que poco a poco se fuera transformando esa crisis en posibilidades y en oportunidades para la arquitectura.
Y todo esto surge, como ya les comentaba la doctora, en el año 2004, cuando yo estaba estudiando el doctorado, y uno de mis asesores del doctorado era el doctor Fernando Martín Juez, que era un antropólogo y diseñador industrial. Y él, en este libro que se llama Contribuciones para una antropología del diseño, habla sobre el tema y en los conceptos de la metáfora conceptual, pero aplicada al diseño arquitectónico. Lo que yo hice en mi trabajo de doctorado fue aplicarlo al diseño arquitectónico, ¿verdad? Y ellos lo aplicaban en el diseño industrial. Y todo se basa también en recuperar la capacidad de comunicación de la arquitectura, entendiendo que la comunicación ya no es un sistema vertical. En la contemporaneidad la comunicación debe ser horizontal, debe ser totalmente flexible, ¿verdad? Fluida, debe ser un diálogo infinito, ¿verdad? En donde el intérprete es usuario, pero también el diseñador es intérprete, porque todos reciben, ya no, el mensaje ya no es unidireccional, digamos, ya no es como en el siglo XX, en donde estaba Mies como vaca sagrada del movimiento moderno, y solo él decía cómo tenía que ser la arquitectura, o como esa foto, ¿verdad?, emblemática de que está el presidente Kubitschek con Lucio Costa, solitos los dos decidiendo cómo iba a ser toda la capital de un gran país. Imagínense, solo dos personas, aquí va a ser esto y aquí va a ser lo otro, ¿verdad? Eso ya no es así en la actualidad, ¿verdad? Entonces el diálogo tiene que ser infinito, los conocimientos que forman ese diálogo, que van a formar el contenido de ese diálogo, ya no solo son conocimientos formales que adquirimos acá, sino van a pedir mucho que nosotros tengamos capacidad de observación, de análisis, de una aproximación fenomenológica a esa realidad, ¿verdad? Que entendamos, que platiquemos con los usuarios, que platiquemos con los ancianos, que recuperemos esa sabiduría ancestral, ¿verdad? Que recuperemos también ese conocimiento, ese sentido común que durante prácticamente todo el siglo XX la educación formal superior desestimó, ¿verdad? Ahora en la actualidad sabemos también que es muy importante, y esto sucede no solo en arquitectura, sino vemos también como, por ejemplo, en medicina muchas veces estamos regresando a los conocimientos ancestrales en cuanto a medicina y todo eso, ¿verdad? Entonces, hablemos de conceptos ya, ¿verdad? ¿Qué es un concepto? Es una idea que se concibe o da forma al entendimiento, representación mental asociada a un significado lingüístico según la RAE. Por ejemplo, veamos estas 4 diapositivas que están acá, representan la forma de habitar, la forma de lo que tenemos en nuestra mente de lo que puede ser una casa, ¿verdad? Una cueva, la cual transforma el ser humano solo por instinto, ¿verdad?, para defenderse de la lluvia y para defenderse de otros animales que representaban también parte de la cadena alimenticia, ¿verdad? Luego poco a poco va evolucionando y usa esos materiales, el barro, la piedra, para construir lo que él entiende como casa. Luego va utilizando también otros íconos que ya se establecen y ya quedan en la memoria colectiva de lo que representa una casa, y luego en la modernidad todo eso se cambia y se transforma completamente, ¿verdad? Si tienen la oportunidad, jóvenes, de ir a visitar esta casa, que es la Casa Pichotto, en la zona 9, en la 13 calle, entre Avenida Reforma y Séptima Avenida, es una casa moderna que reúne precisamente todo el ideal de la modernidad. Tiene abstracción, tiene integración de la plástica, tiene 3 murales de Carlos Mérida, y ahí hay un restaurante que se llama El Arte, y vale la pena. Es un poquito caro, pero vale la pena la experiencia. Entonces, la idea de esto es ejemplificar cómo el concepto de lo que entendemos como espacio de habitar ha ido variando y transformándose a lo largo de la historia. Ahora, ¿qué es una metáfora entonces? Que una metáfora es la transferencia de un nombre o de una cosa a otra, digamos. Poder decir, por ejemplo, cuando Andy Warhol decía, por ejemplo, los cabellos dorados de Marilyn Monroe. Sabemos que los cabellos de Marilyn Monroe no eran de oro, eran cabellos rubios, pero él metafóricamente estaba vinculando el cabello de Marilyn con el dorado para definir algo
utilizando otras palabras. Lo mismo podemos hacer en arquitectura. Por ejemplo, en este magnífico ejemplo de arquitectura moderna, que es el edificio de rectoría, que ya vamos a ver más tarde, vamos a ver cómo metafóricamente evocan estos basamentos de estas pirámides de Misco Viejo. Esto me lo comenta a mí el arquitecto Carlos Heusler cuando todavía vivía y yo tuve la oportunidad de trabajar con él la investigación de la guía de arquitectura moderna de Ciudad de Guatemala. Entonces decía, fíjate que hicimos, nos imaginamos cómo sería sobreponer el basamento y que eso diera forma al edificio. Conceptualmente, pues es una fumada, dijéramos, ¿verdad? Pero a ellos se les ocurrió. ¿Pero por qué? Porque estaban pensando en cómo vincular una pieza de arquitectura contemporánea con una pieza de arquitectura ancestral, sin que necesariamente fuera una copia o una caricatura o una representación folclorista de la arquitectura prehispánica, sino que una representación conceptual. Y como evoca eso, se llama metáfora conceptual, ¿verdad? Cuando se inaugura la ciudad universitaria, el rector, doctor Carlos Martínez Durán, un verdadero rector, era muy amigo del ministro de Cultura de Francia, André Malraux, y André Malraux, que fue el primer ministro de Cultura en todo el mundo, porque antes no existía el Ministerio de Cultura, Francia se le ocurrió eso. Entonces mandaban a los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes de París a conocer este edificio para que vieran cómo los arquitectos latinoamericanos tenían la capacidad de interpretar sus raíces en una expresión de arquitectura contemporánea. Luego, ¿qué va a ser un referente entonces? Fíjense que este es el tercer concepto ya que estamos analizando, que vamos a estudiar. Un referente es que refiere o que expresa relación a algo, realidad extralingüística a la que remite un signo. Cuando hablábamos con Efraín Recinos, decía, me inspiró los volcanes. Un referente podría ser la inspiración, algo que nos inspira, pero digamos, para aplicar ya terminología específica de esta metodología, le vamos a llamar referente a aquello que nos inspira, ¿verdad? Entonces, Efraín Recinos decía, me inspiré en el cielo de Guatemala, y vemos cómo aquí tiene este mural, que el cubo escénico que se funde, ¿verdad? Estos mosaicos se funden con el azul del cielo, y cómo la topografía y el perfil topográfico de Guatemala lo va a inspirar a él también a hacer esas formas. Pero fíjense que no está copiando los volcanes, ¿verdad? No está copiando las nubes, sino solo los está usando como referentes, ¿verdad? ¿Para qué? Para que tenga esa vinculación. En el caso de rectoría, por ejemplo, con una expresión prehispánica, pero sin ser una caricatura o una copia. Y en el caso de Efraín, con el paisaje, sin necesariamente ser una copia o una caricatura o un arbolito, ¿verdad? Mal dibujado. Entonces, para reforzar el tema de la capacidad lingüística que tiene la arquitectura, de la capacidad de expresar, vamos a ejemplificar precisamente en este magnífico ejemplo del Teatro Nacional 3 conceptos lingüísticos que podemos usar a veces en la arquitectura y que nosotros tenemos que ir manejando a ver cómo los vamos dándole más peso a uno, menos peso a otro, dependiendo de la investigación, dependiendo de cómo conozcamos nosotros el entorno, el contexto y las aspiraciones de los usuarios, es decir, la sociedad. Por ejemplo, acá Efraín Recinos va a ser totalmente metafórico, ¿verdad? Porque está hablando del cielo, está hablando de la frontera de Guatemala, porque esto tiene el ángulo que tiene el departamento de Huehuetenango en la frontera con México, pero metafóricamente está diciendo que esto contiene a Guatemala, que esta parte de acá, todo el teatro pues contiene a Guatemala. Efraín va a ser realmente una persona muy identificado con su nacionalidad, ¿verdad? Él era muy guatemalteco sobre todo. En este módulo de gradas de emergencia va a aplicar aspectos simbólicos, porque aquí, digamos, aquí sí necesitamos que Efraín nos lo explicara, ¿verdad? Aquí no, aquí vemos fácilmente
cómo simboliza el jaguar, ¿verdad? Cómo podemos ver justo los colmillos del jaguar, y si vemos con una actitud más beligerante, más agresiva hacia el norte, y una actitud mucho más serena hacia el sur. Vemos además también que es un elemento arquitectónico que no es estático, sino que tiene esa dinámica, ¿verdad? Que voltea y ruge, y que hacia el sur es más sereno, ¿verdad? Mientras que acá, en el Salón Dorado, vamos a ver solo expresiones mucho más abstractas, ¿verdad? Que representan los nahuales que protegen la ciudad de Guatemala. Entonces, obviamente, ahorita como estamos nosotros empezando con esta metodología, vamos a ir poco a poco. No vamos a tratar de mezclarlo todo porque no tenemos la genialidad de maestro Efraín Recinos, ¿verdad? No quiere decir que no la podamos llegar a tener. Todos podemos llegar a tener ese nivel creativo, ¿verdad? Ese nivel de propuesta. Pero ahorita poco a poco, digamos, es como que si a un bebé le diéramos un steak, ¿verdad? Y todavía ni dientes tiene, se muere, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Digiriendo este proceso. Entonces, los conceptos en la metodología de la metáfora conceptual van a evocar, nos van a hacer recordar algo, ¿verdad? Y esa evocación o esos recuerdos va a estar vinculado a las sensaciones, como en el caso de Barragán, por ejemplo, la luz, el agua, y la percepción, digamos, como en el caso de Recinos, el uso del color, las texturas, etc. Hablando ya de los términos que tenemos que aplicar en el proceso, las áreas de pauta. Las áreas de pauta es donde vamos a aplicar esos referentes ya en lenguaje arquitectónico, ¿verdad? Y puede ser un espacio, puede ser un criterio de organización espacial, me refiero a si estamos organizando nuestro conjunto con un eje o agrupado o de manera radial, dependiendo cómo nosotros lo queramos, sí, pero ya no va a responder únicamente a una intención de orden, sin ninguna intención, ¿verdad? O sin querer tener un objetivo, sino ya va a responder a algo, a una intención, ¿verdad? Pueden ser los elementos también, una puerta, una ventana, etcétera, puede ser los elementos de interconexión, puede ser el corredor, puede ser un patio, puede ser unas escaleras. En todos esos elementos de interconexión del sistema arquitectónico, nosotros podemos aplicar esos referentes y les vamos a llamar áreas de pauta a donde estemos aplicando esos referentes. Por ejemplo, acá, el referente es digamos, la sensación espacial que se tiene en esta arquitectura colonial. Este es el convento de Capuchinas, ya vamos a estar por ahí también, y este es el corredor del edificio de rectoría. Vean cómo están inspirados en estos, pero no necesariamente lo representa figurativamente, ni mucho menos es una caricatura. Es decir, cuando vemos y dicen, mano, hagamos arquitectura colonial y hacen unos arquitos, ¿verdad? Que eso realmente es una caricatura ofensiva de la arquitectura colonial. Vamos a interpretar los conceptos de la luz y la masividad en las columnas. Vean esta masividad de las columnas diseñadas por el arquitecto Raúl Minondo, que además de ser arquitecto era ingeniero, por eso era que él diseñaba casi que esculturas, sus elementos estructurales, y además también fue alumno de Walter Gropius en la Universidad de Harvard. Acá, por ejemplo, también, este es de Mauricio Solís, es un café en la zona 2 de la ciudad de Guatemala. Él quería evocar esas tardes tomando café bajo un árbol. No vemos las hojitas del árbol, vemos elementos geométricos que se repiten, pero que generan un efecto de luz y sombra para generar y evocar ese efecto de la luz y de la sombra. Es decir, no estamos representando de manera figurativa el referente. Tenemos algo que nos inspira y queremos aplicarlo en nuestro diseño, pero no lo vamos a representar figurativamente, ¿verdad? Sino vamos a representarlo aplicando un principio fundamental de diseño, ¿verdad? En este caso, la reproducción de esos elementos geométricos. O este otro caso es el Museo Internacional del Barroco en la Ciudad de México, de la Ciudad de Puebla.
del arquitecto japonés Toyo Ito. Para el barroco, todos sabemos, hay una expresión muy grande, vamos a tener una vivencia directa en la antigua, ¿verdad? Pero estaba muy vinculado al tema de los pliegues, ¿verdad? La imaginería, en el caso de la Capitanía General de Guatemala, era muy famosa, se producía en la ciudad de Santiago de los Caballeros y se exportaba incluso a Madrid, a Lima, a Ciudad de México, a las principales capitales de la Nueva España. Pero ¿qué hace el arquitecto? Ver el concepto de pliegues, tal vez pensando un poquito en la filosofía del pliegue de Gilles Deleuze, y solo segmenta un pequeño segmento de ese manto de la Virgen, ¿verdad? Y lo que vemos en su propuesta para los envolventes es ese segmento del manto de la Virgen. No vemos en ningún momento caricaturizada ni a la Virgen ni al manto, sino que conceptualmente los elementos que me van a evocar a ese pliegue del característico del barroco, porque es obviamente el Museo Internacional del Barroco, ¿verdad? Este último ejemplo, ya para ir terminando el día de hoy, Kenzo Tange en 1953, acaba de ser el aniversario de la explosión de la bomba atómica. Esta es una biblioteca infantil, vean la planta, pero vean que de día pues prácticamente no dice mucho, pero de noche representa precisamente el hongo de la explosión atómica. Entonces, la idea es que algo nos vincule a algo, que tengamos claro que nosotros queremos transmitir un mensaje a partir de nuestra expresión espacial arquitectónica, a partir de las experiencias espaciales, a partir de combinar, digamos, así como combinamos las palabras y las letras, los verbos, los sustantivos, los sujetos, el predicado, cuando componemos una oración, que también tengamos esa capacidad de combinar los elementos de interconexión espacial, las células espaciales, los sistemas arquitectónicos, los corredores, las escaleras, las plazas, ¿verdad? Con un sentido, que eso no sea solo resultado de una diagramación que me impone la parte funcionalista, racionalista, sino que desde el principio empecemos a pensar en la experiencia espacial y el mensaje que queremos que nuestra arquitectura transmita a partir de esa experiencia espacial. Bueno, entonces por ahí vamos a dejar la sesión del día de hoy y continuamos el día de mañana. Si tienen alguna duda, algún comentario, con mucho gusto, aquí estamos para resolverlo. Gracias. ¿Alguna duda, comentario también? Porque no, pensamiento crítico aplicado a… Hablen ahora o caigan para siempre. Acuérdense que vamos a trabajar con esta metodología todo el semestre, entonces es oportuno que tenemos aquí al doctor para que haga el trabajo. La duda va dirigida a… Ok, cuando nos enfrentamos a problemas de diseño, o como a lenguajes de diseño relacionados con los ejemplos que hemos visto, como de arquitectura internacional y arquitectura moderna y demás, que se contrapone con, digamos, ideas de tesis sobre la arquitectura tropical y demás, ¿qué estrategias podríamos tener para, digamos, afrontar un problema arquitectónico desde tal vez la arquitectura internacional o la arquitectura moderna, pero siempre rescatando como esas estrategias tropicales para, claro, mencionando que estamos en una parte del mundo con un clima bastante prominente. En Costa Rica la relación pluvial es todavía más grande, tenemos mucha afluencia pluvial. Entonces es algo que me interesaría porque en lo personal me gusta mucho el movimiento moderno y demás, pero siempre he tenido como esa duda, como qué estrategias tener para afrontarse al
a esa contraposición de tesis entre la modernidad y esa pureza en la geometría y demás, y la teoría tropical y demás. Muy buena pregunta. Ustedes tienen, en Costa Rica tienen a dos grandes maestros de cómo aplicar todas esas corrientes desde el trópico. Tienen al profesor Víctor Cañas y tienen al profesor Bruno Estaño también, que nos han dado tesis, por ejemplo, y propuestas de cómo adaptar todo esto que estamos hablando a una condición netamente tropical. Sí, por supuesto que aquí hay que hacerlo también, pero digamos, ahorita yo presenté más ejemplos de aquí del altiplano de la ciudad de Guatemala, que estamos a 1500 metros sobre el nivel del mar, y a lo mejor son ejemplos que pertenecen a otra época, pero creo que ambientalmente debiésemos de estar ya buscando ese tipo de expresiones y por supuesto sí dándole también ese contenido de comunicación, digamos, a partir de que cómo utilizamos el material, qué material vamos a seleccionar, vamos a usar madera, realmente toda Centroamérica debería de usar mucha madera, de bosques manejados, de bosques gestionados, ¿verdad? Aplicar principios de diseño bioclimático sería casi que obligatorio acá en nuestra región, ¿verdad? Porque tenemos un clima muy beneficioso, ¿verdad? Ahora, podríamos sí, ahora a partir de tener claro eso, de repente ir integrando algunos otros elementos de expresión local, por ejemplo, como integrando el arte a esa arquitectura, un arte contemporáneo, para que se vea, digamos, una integración plástica, murales, espacialmente, que a lo mejor sea un espacio no tan racional, ¿verdad? Sino que pensando más en las expresiones, en la experiencia espacial que me puede dar, por ejemplo, una doble, una triple altura, ¿verdad? Aplicar principios de diseño, por ejemplo, en estos elementos de control climático, como lo vemos en Rectoría. Digamos que esas tesis del movimiento moderno que todavía se puede aplicar, y digamos como arquitectos pudiésemos invitar a nuestro amigo que estudia arte o algo, y mira, necesito que diseñemos acá un mural, pero que ese mural al final también nos sirva para controlar el sol, digamos como lo hizo el arquitecto Fajardo, de León Fajardo y Mario Novella, cuando hicieron el edificio de la biblioteca, que ya vamos a ver más tarde, que le hablan a su amigo Luis Díaz, el artista, mira Luis, diseñate aquí algo, y ya, Luis diseña la intervención plástica, ¿verdad? Entonces, esas son las tesis, digamos, que todavía se pueden aplicar en el movimiento moderno, o también siendo conscientes, digamos, con el territorio desde donde estamos ejerciendo nuestra disciplina, y también siendo conscientes con la sociedad y con los recursos que tenemos, ¿verdad? El regresar a las técnicas ancestrales, utilizar mucha madera, como decíamos, y por supuesto aprovechar también los aspectos tecnológicos, ¿verdad? Porque una casa, digamos, bien diseñada podría tener también todo su sistema de control, ¿verdad? Con inteligencia artificial y todo eso. No tiene, el hecho de que vivamos en el trópico no nos tiene que limitar tampoco. Sí tenemos que ser conscientes de que vivimos en el trópico, pero también que estamos y somos parte de una expresión universal, como lo hicieron los maestros del movimiento moderno, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Cuando trabajamos como a nivel de concepto con diseños que no son tal vez tan metafóricos, sino un poco más evidentes, como por ejemplo la cabeza de jaguar que mencionabas, creo que la línea que hay de división entre lo que es caricaturesco y no es un poco mucho más delgada, obviamente, que a nivel metafórico. Entonces la pregunta es como, tal vez hasta qué punto cambia eso de ser algo representativo o escultórico a que sea algo caricaturesco o un capricho. ¿Cómo, digamos, sabemos hasta qué punto llegar? Investigación, por eso la investigación es clave en todo el proceso de diseño. Tenemos que conocer el contexto físico ambiental donde estamos interviniendo, pero también tenemos que conocer para quién estamos trabajando, quiénes van a ser nuestros usuarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como muy bien dijiste,
todos estos recursos lingüísticos son primos al final, ¿verdad? Lo abstracto, de lo metafórico, de lo simbólico, y la línea es muy delgada. En un ratito estamos en algo abstracto y de repente ya se volvió algo metafórico, y de repente si nos descuidamos ya está algo muy simbólico, y peor todavía ya algo figurativo, ¿verdad? Entonces, para que sea resultado de un proceso de diseño, tiene que ser de lo simbólico a lo abstracto, digamos, ¿verdad? Pero va a depender de quién nos lo está pidiendo. En el caso, por ejemplo, que yo les comentaba de Ciudad Universitaria, ahí vemos cómo estos arquitectos fueron mucho más abstractos, su abstracción fue mucho más profunda, precisamente porque estaba dedicada a un espacio a la élite intelectual de Guatemala, mientras que en el centro cívico vemos una expresión mucho más fácil de digerir, ¿verdad? Porque les comentaba que pues era un conjunto urbano del gobierno, pero para toda la población, ¿verdad? Entonces, en un momento en donde el 90% de la población era analfabeta y además no tenía el español como su lengua materna, ¿verdad? Hablaban a lo mejor otro idioma maya, ¿verdad? Entonces era bien complicado pues establecer ese mensaje y utilizar la arquitectura y el paisaje urbano en ambos casos como canal de comunicación y ser efectivos y asertivos con esa comunicación, ¿verdad? Pero ahí vemos cómo ellos cabal de plano que tuvieron algún proceso de discusión y dijeron, no, aquí sí se puede ser más, una abstracción más profunda, aquí no tiene que ser tanto. Entonces, al final, y hablando metafóricamente, tenemos que ver como que si fuéramos chefs, ¿verdad? Un poquito más de sal, un poquito más de pimienta, un poquito menos acá, un poquito más allá. Por eso nos va a depender de dónde estemos y para quién estemos trabajando. Por eso la investigación es clave, y también por eso los arquitectos tenemos que ser personas cultas, tenemos que ser personas que nos expongamos a muchas experiencias culturales, a muchas experiencias estéticas, ¿verdad? Leer, pero leer no solo libros de arquitectura, leer de todo, ¿verdad? Leer novelas, de todo, ¿verdad? Escuchar música, no solo música clásica, desde la expresión más popular hasta los más clásicos también, ¿verdad? Ir al teatro, ir a la danza, ir a exposiciones de pintura, todo eso va a alimentar nuestra capacidad de poder transmitir todo eso y traducirlo al lenguaje espacial arquitectónico y que la gente lo entienda, porque el problema es que a lo mejor no lo va a entender la gente, ¿va? Pero en la medida que nosotros tengamos esa capacidad cultural de ser esos intérpretes de esas demandas de la sociedad, vamos a tener la capacidad de traducir adecuadamente, ¿verdad? Gracias. Sí, fíjense que tal vez me voy a adelantar un poco a lo que vamos a ver mañana en la segunda parte de la charla, pero muy buena pregunta, porque fíjense que cuando empezamos a trabajar con esta metodología, regularmente ese es como el primer paso que tenemos que superar. Nosotros cuando estamos empezando a tener ese primer contacto con ustedes, con la metodología, la recomendación que se hace, y va muy de la mano de lo que les acaba de explicar el doctor Monterroso, y es, entre más acervo tengan ustedes y más conocimiento de casos análogos y de planteamientos teóricos, va a ser mucho más fácil que el referente que ustedes seleccionen no sea un referente obvio. Entonces nosotros siempre hacemos la broma que, por ejemplo, hace unos años trabajamos una ciclovía, y entonces les decíamos a los estudiantes, no vayan a agarrar de referente la bicicleta, ¿verdad? ¿Me entienden? Porque eso es demasiado obvio y no requiere de mayor formación. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Tener esa formación, estar bien cultivados para que la selección de su referente sea tal vez no tan rebuscado ni tan profundo, pero que sí tenga esa identidad o identificatorio con el tema que se va a abordar, ¿verdad? Luego, la otra recomendación que nosotros hacemos es que traten ustedes de apegarse en principio a los conceptos de diseño, porque eso es más fácil de traducirlo a un lenguaje gráfico que si nos vamos a sentimientos, que es algo intangible, ¿verdad? Volverlo eso ya se vuelve demasiado abstracto y sí va a requerir del arquitecto para una explicación. Entonces, ya teniendo eso, nosotros con el doctor Monterroso y el arquitecto Díaz hemos siempre tratado de inculcar que no partamos de la forma a la función ni de la función a la forma, sino que de la experiencia espacial. Entonces, en paralelo, ir trabajando ambas cuestiones,
Y entonces cuando ustedes ya tienen definido el concepto que va a ser su referente y lo empiecen a trabajar en una forma espacial, van a generar un proceso de abstracción. Ese proceso de abstracción va a servir de modulación para saber en qué momento se fueron al abstracto profundo o se quedaron en lo figurativo. Ustedes mismos visualmente se van a dar cuenta en ese proceso gráfico, ¿verdad? No, más bien a mí lo que me gustaría es hablar un poquito de la experiencia. Nosotros cuando llegamos el lunes fuimos con el arquitecto de Israel, fuimos a conocer Cayalá. Ah. Que fuimos a conocer Cayalá, digamos, yo la primera vez que vine aquí no lo conocía. Lo primero que yo le dije a Israel es, ¿esto de qué época es? Me dice, no, eso está recién construido y no sé qué. Yo le digo, bueno, pues todo eso, esto es de mentiras. Esto es arquitectura mentirosa, le decía yo. Más sin embargo, me llamaron la atención algunos aspectos, que si bien la arquitectura me pareció falsa, un falso histórico, digamos que el planteamiento urbano yo lo veía como con mucha vitalidad, ¿verdad? Ahora, es la percepción que tengo yo de la primera vez que me encuentro con el lugar. Más bien lo que quisiera es, ¿cómo lo ven ustedes? Para tener ya un perfil más claro. La otra es, me ha dicho también Israel, de que eso lo construyeron en una zona que tenía como una reserva forestal o algo así por el estilo. Entonces, ¿cómo llegaron a alterar esa reserva forestal, ¿verdad?, para hacer un proyecto de estos? Creo que comercialmente puede tener algunos niveles de éxito, puede tener algunas cosas urbanas de éxito, pero eso lo que hace es que puede confundir a las personas, creer que están viendo un hecho histórico que no es real, ¿verdad? La otra es si este fenómeno de Cayalá ha provocado un uso más exclusivo y ha dejado por fuera ciertos sectores de la población. Lo digo porque yo también conocí hace años un desarrollo urbano que hicieron en las periferias de la Ciudad de México que se llama Santa Fe. Pero cuando yo fui a conocer Santa Fe, lo que menos vi fue al mexicano tradicional, era como al mexicano que sale en las telenovelas, ¿verdad?, de los ricos y famosos, de apellidos de origen israelitas y todas esas cuestiones. Entonces yo decía, bueno, yo veo la arquitectura en Santa Fe, la veía muy bien, muy contemporánea, pero donde menos me siento es en México, decía yo. Entonces y es muy exclusivista, y esa gira la hicimos con estudiantes también de México, de la UNAM, y ellos decían que era la primera vez que ellos estaban yendo ahí, porque ellos no se sienten parte de esa zona de Santa Fe. Entonces me gustaría saber cuál es la experiencia que tienen de Cayalá, porque vos pusiste la imagen para poder ir a hacer la introducción, y eso me llama mucho la atención. Bueno, sí, como lo has comentado perfectamente, ¿verdad? Ya realmente has hecho una síntesis realmente de lo que es Cayalá, ¿verdad? Cayalá es el resultado de un estudio de mercado, ¿verdad?, de sesiones de focos grupales, y que lo convierten precisamente en algo aspiracional, ¿verdad? Es un espacio que está dirigido precisamente a la clase media, alta, que como decimos aquí en Guatemala, los guatemalan, ¿verdad?, que blancos, ¿verdad?, que sí, ¿verdad?, como bien decías, de los mexicanos blancos, ¿verdad?, que salen en las novelas y todo eso. Pero al final de cuentas también es un espacio falso, no es legítimo, ¿verdad? Y lo vemos incluso en la aplicación de los mismos conceptos. Y para eso el proyecto lo hace una de las familias más poderosas de Guatemala, la familia Leal. Son azucareros, tenían un banco, el Banco del Quetzal, tienen todo ese terreno que va desde ahí hasta Carretera El Salvador, y esta es como la tercera parte del desarrollo, todavía falta. Y efectivamente era una reserva, digamos, ambiental de la ciudad, pero es lo que decíamos, ¿verdad?, cuando hablábamos de la necesidad
de retomar esos aspectos filosóficos en cómo vivimos, habitamos la ciudad. Por supuesto que era propiedad privada, por supuesto que a lo mejor ellos pueden hacer lo que quieran en su propiedad privada. ¿Por qué? Porque no hay un normativo, porque no hay un reglamento. Y de ahí la importancia de la política, porque la política nos sirve precisamente para ordenar las condiciones del juego. Y aunque sea mi propiedad privada, a lo mejor yo sí puedo hacer un desarrollo, pero es un desarrollo ambientalmente más responsable, éticamente pues cumple con esos cuestionamientos éticos, no es un impacto ambiental que desaloja toda la fauna y la flora que existía en ese lugar, ¿verdad? El problema cuando no hay regulaciones, cuando todo es un desorden, es precisamente que hace lo que puede el más fuerte, ¿verdad? Hace como un par de meses hubo un debate también aquí en la ciudad de Guatemala, porque en la zona 10, debido precisamente a la especulación inmobiliaria y a esas fuerzas tan grandes que hay, había un terreno grande en la zona 10 que tenía un bosque, y ya estaban anunciando los grandes torres, los grandes desarrollos. De repente se pierde el señor, el dueño era un viejito, se supone que se perdió, que lo había vendido y que ya tenía la licencia ambiental de la municipalidad, todas las licencias, ¿verdad? Porque legalmente era un proyecto que tenía y gozaba de las licencias, pero éticamente era un proyecto que no contaba con ese respaldo. Finalmente se logró detener, ahí está todavía el proceso, no se sabe qué va a pasar, porque el problema es eso, ¿verdad? De que la sociedad no tiene marcos éticos bien definidos, no hay políticas que estén orientadas hacia que prevalezca el bien común y no solo el bien privado. Por supuesto tiene que haber propiedad privada, nadie aquí quiere ser comunista ni nada de eso, pero sí queremos que haya ese balance en que digamos, realmente el desarrollo sea un desarrollo integral, ¿verdad? No solo desarrollo económico, sino desarrollo ambiental, social, para todos, y que podamos regenerar esos ambientes, ¿verdad? La ciudad, la sociedad en sí, en todo, ¿verdad? Que haya menos desigualdad, más oportunidades económicas, porque al final de cuentas la ciudad como concepto es eso. La ciudad como concepto es esa posibilidad de desarrollarnos como seres humanos, y de ahí en adelante es que se va dando toda esa evolución del pensamiento, de los lenguajes, del intercambio comercial, que por supuesto es importante, generar riqueza es importante, y en las ciudades es donde se dan las condiciones para que se den todos esos fenómenos y esas dinámicas, pero tienen que haber reglas claras sobre la mesa. Y esas reglas claras sobre la mesa las tenemos que poner todos, no solo los que tienen plata o no solo los que tienen el poder, ¿verdad? Sino todos, no solo los académicos tampoco. A veces nosotros los académicos adolecemos de una situación que no nos permite ponernos de acuerdo, digamos. Está el político con con que tiene el poder, ¿verdad? Pero también está el académico con su soberbia intelectual, y entonces no hay modo que se pongan de acuerdo, y al final de cuentas el problema es la ciudad, el problema es todo lo que sucede con todas esas relaciones que decíamos, ¿verdad? Y que también es una tarea que tenemos todos pendientes, y por eso es importante que nosotros como arquitectos recuperemos ese rol protagónico que debemos de jugar y desempeñar en la sociedad, porque nosotros, como les decía al principio, tenemos esa capacidad de visualizar lo que todavía no existe, y tenemos esa capacidad de dibujarlo y mostrárselo a los demás, y entonces conmover a la gente para que la gente diga, sí, lo podemos hacer, y organizarlos, ¿verdad? Y nosotros obviamente ser los gestores de esos proyectos. Pero queda mucha tarea por delante. El problema puede ser que si no le ponemos atención a todo esto, la arquitectura como disciplina vaya a desaparecer y ya no vaya a haber necesidad de arquitectos, porque van a ver, todo se hace en menos y más con la inteligencia artificial, ¿verdad? Ahora, que es otro desafío que tenemos que tomar en consideración y tomarlo muy en serio también. ¿Alguien más?
Ah, ok. Muy bien, gracias. Bueno, entonces si ya no hay más preguntas, lo dejamos ahí por hoy y nos vemos el día de mañana. Gracias. Solo voy a dar unos anuncios, chicos. Miren, pues ahorita a los alumnos de Guatemala ya les habíamos pedido que hicieran porque van a trabajar en grupo, les pedimos que no se les olvide mandarnos el listado, por favor, que alguien ahí se haga el amable para hacernos llegar la hoja electrónica para que nosotros podamos asignarles el día y hora de asesoría, por favor, no se les va a olvidar. De ahí recordarles, ¿verdad?, que tenemos la visita antigua el viernes, la visita de los museos el viernes, que no es obligatoria para los guatemaltecos, pero sería genial que nos pudieran acompañar porque vamos a recorrer varios casos análogos que les va a servir muchísimo para el tema que vamos a abordar ahorita, ¿verdad? Luego, el día sábado, saben ustedes que los esperamos a las 10 de la mañana, ahí sí tienen que ir todos, por favor, en el Templo de la Recolección, por ahí les vamos a compartir ya la ubicación, y los estudiantes costarricenses ya van a estar en Antigua, entonces va a ser mucho más fácil que lleguen, ¿verdad? Y no va a haber ningún problema. Y luego, para los estudiantes costarricenses, pero también si los guatemaltecos se quieren unir, a las 3 de la tarde vamos a tener una visita guiada por el campus, ¿verdad? Por si nos quiere acompañar alguien. El punto de encuentro, por favor, va a ser la plaza del edificio T2, donde entraron ustedes el día de hoy, ¿verdad? Donde está la exposición de EPS. Y pues como fíjense que lamentablemente la cafetería de nuestra facultad dejó de funcionar, pues ahorita les vamos a dar un tiempo para que vayan a almorzar y luego regresen, y no sé si ya están orientados, pero yo les quería recomendar que si se quieren quedar aquí en el campus, aquí caminando este corredor para allá, van a encontrar una serie de kioscos donde hay pizzas, hamburguesas y hot dogs, si les parece. Y si no quieren eso, pueden salir aquí o sea, aquí ustedes han entrado por la Petapa, me imagino que se están quedando por la avenida Petapa, ahí hay un Burger King, hay un Pollo Campero y hay un McDonald's, no estoy haciendo propaganda, pero creo que son opciones para que puedan ir a almorzar. Y luego que regresen y ya nos juntaríamos en la plaza para poder iniciar el recorrido, ¿verdad? Entonces, perdón, en la plaza del edificio T2, del edificio donde estuvimos ayer, ¿sí? Bueno, entonces si no hay preguntas, nos vemos mañana con los de Guate y nos vemos más tarde con los costarricenses.